Buenos días. Primero daros la bienvenida a todos y como siempre digo, pues estéis en vuestra casa. Os doy las llaves virtuales del INEF, algunos ya las tenéis, os la entrego para que vengáis cuando queráis y sentiros como en vuestra casa. Así que sentiros una vez más en vuestra casa. Segundo, pues agradecer a Fernando y a la Federación que haya elegido el INEF como el espacio para presentar las investigaciones y ese momento de encuentro, ¿no? Esto le doy mucho valor y es muy importante. Voy a ser muy breve, es muy importante porque lo que vais a traer aquí hoy es conocimiento y el conocimiento tiene valor intangible en el mundo de la universidad y por supuesto en nuestra facultad, ¿verdad? Estamos en una universidad pública que nos debemos a los contribuyentes, nuestros impuestos. Vivimos, o sea, funcionamos gracias a que la sociedad invierta a través de sus impuestos y eso llega aquí y con eso nos permite trabajar. Las universidades privadas pues juegan con el dinero del empleador, que no es una crítica, Una empresa tiene que ganar dinero, si no sería una ONG, pero nosotros no tenemos que ganar dinero, tenemos que invertir y devolver a la sociedad lo que nos dan. Y esto que presentáis hoy aquí es parte de nuestro trabajo. Creo que tenemos 3 obligaciones que tenemos que devolver a la sociedad, que es investigar, transferir y formar. Primero, investigar. Es nuestro trabajo, nuestra misión, para devolver a la sociedad aquello que nos está permitiendo hacer. La investigación, que es lo que habéis hecho vosotros, una vez que se ha investigado, ahora hay que probarlo, y eso es la transferencia. Habrá que llevarlo a la calle y probar si eso funciona. Y ajustarlo otra vez para decir, ahora que se investigó, ahora lo hemos probado, que es transferencia, esto está listo para que funcione. ¿Y cuál es el siguiente paso? Eso que está listo para que funcione, vuelve otra vez a la universidad en conocimiento, en formación. Y los alumnos de grado o de máster se benefician de ese círculo. Y con eso yo creo que estamos cumpliendo la obligación que tenemos, que es investigar, que es transferir y que es formar a las próximas generaciones, porque la sociedad nos permite hacer eso. Por eso digo que vuestra presencia aquí y los trabajos que vais a presentar son esenciales, y son para nosotros muy importantes, porque nos permite el qué, transferir y formar otra vez. Y nada más, agradeceros que estéis aquí. El profesor Antonio Campos, el profesor de gestión, me indica que a los alumnos les hemos transmitido todo. Es verdad que la mitad de los alumnos, porque es una sesión muy importante, tienen gestión en el segundo cuatrimestre y están en clase. La delegación de alumnos viene un poco más tarde, que salen a las 10 de clase, 10:30, y entonces a ver si llegan, con lo cual si veis que entra gente, bueno, pues seguimos la marcha, pero son esos alumnos interesados. Muchísimas gracias, bienvenidos y un abrazo muy fuerte. Gracias, Fernando. Buenos días otra vez. En primer lugar me presento, soy Fernando París, presidente de FAGDE. Yo creo que la mayoría me conocéis, pero un poco por poneros en cuestión. En primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que habéis hecho el esfuerzo de venir desde diferentes sitios, diferentes asociaciones de gestores del deporte, de gestión del deporte, de diferentes lugares de España, de muchas comunidades, de otras asociaciones, de FENEI, del COLEF, de otras entidades representativas de la Sociedad Española de Economía del Deporte, de otras facultades, etcétera, que habéis aceptado la invitación a venir, del Consejo Superior de Deportes, con los 3 subdirectores que nos acompañan en este momento. Y me gustaría hacer una breve presentación de 6-7 minutos de por qué estos estudios, antes de darle luego ya la palabra al Consejo Superior de Deportes e iniciar ya la presentación en sí. Decir que este acto, en principio, tiene que terminar o termina antes de las 12, es decir, no durará más de 1 hora y cuarto aproximadamente, y decir también que hay gente que nos está viendo ahora por streaming en el canal de YouTube y que, bueno, que eso queda ahí grabado por si alguno de los socios o socias de nuestras asociaciones quieren poder verlo posteriormente. No descubro nada cuando digo que en los últimos 40 años el desarrollo del deporte en España ha tenido un incremento sustancial, tanto en la conciencia de la sociedad y en cómo el deporte se enfrenta a la sociedad,
y en los resultados deportivos de alto nivel, independientemente si unos Juegos Olímpicos hemos subido un poco, hemos bajado un poco, más medallas o menos, España ocupa un papel muy importante en el deporte de alto rendimiento, de alto nivel, más o menos el que nos corresponde por nuestro estatus como país, y sobre todo hay un incremento muy importante en la práctica deportiva de la ciudadanía, ¿no? Más o menos se estima que 20 millones de personas hacen o hacemos deporte con una cierta regularidad en las encuestas, etc. Evidentemente, paralelamente a todo este proceso de desarrollo de la actividad física del deporte y la práctica deportiva, han ido surgiendo nuevas profesiones en torno al mundo del deporte. Una de las nuevas profesiones tiene que ver con la profesión de la gestión deportiva, de gestores y gestoras del deporte, que son las personas que coordinan la aplicación de los recursos económicos, personales, materiales, tecnológicos, para poner en marcha toda la estructura deportiva que permite esta práctica deportiva. Es decir, somos unos facilitadores, somos las personas que hacen posible que funcionen los centros deportivos, los clubes deportivos, los servicios públicos de los ayuntamientos, diputaciones, consels, comunidades autónomas, etcétera, las empresas de servicios deportivos, los centros de fitness y la gente que en el mundo académico investiga, etcétera. Y todo ese mundo de la gestión deportiva, desde hace ya 25 o 30 años se fue asociando, primero en asociaciones de ámbito autonómico y ya en los últimos 25 años también en una asociación que agrupa en estos momentos 14 asociaciones de ámbito autonómico y 1.500 personas que trabajamos en el sector de la gestión del deporte. Evidentemente, la junta directiva de FACDE, esta junta directiva nos preguntamos, queríamos saber un poco más de esta nueva profesión, de esta nueva actividad profesional, no sé cómo, actividad profesional. Y gracias a la convocatoria del Consejo Superior de Deportes en el año 22 para el 22-23, que puso en marcha una convocatoria de subvenciones para entidades en el ámbito del deporte, tuvimos la oportunidad de impulsar estos trabajos que hoy presentamos. Es decir, por un lado, un trabajo para intentar conocer el perfil del gestor deportivo en nuestro país y, por otro lado, un segundo trabajo para analizar cómo la formación de posgrado, qué características tiene en España la formación de posgrado en gestión deportiva y qué criterios y recomendaciones nosotros deberíamos de poner en marcha. Por eso estos dos estudios que se han hecho, ya digo, con la financiación del Consejo Superior de Deportes a través de esa convocatoria y el primero de ellos con la financiación del Círculo de Gestores de Madrid, que también aportó una parte importante, está aquí su presidenta y vicepresidenta de FACDE y hay que reconocerlo así. El primer estudio tiene que ver con la estructura del perfil deportivo, el perfil del gestor deportivo. Necesitábamos saber de dónde venimos, cómo es nuestra formación, cuál es nuestra satisfacción laboral, cuáles nuestras competencias, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, la remuneración, determinados aspectos que abordasen un poco, que nos permitieran conocer esto que llamamos gestor del deporte, qué somos y cómo podemos mejorar y qué características tenemos. De alguna manera, pues a través del trabajo que ha dirigido Manel Valcarce, que luego presentaremos con más detalle, con un equipo de investigación, bueno, tenemos, mediante un análisis cuantitativo de 1.000 encuestas o cuestionarios de 1.000 gestores deportivos, una cierta información muy importante. Y a través de un estudio cualitativo también de Focus Group, un análisis más cualitativo, tenemos una información muy importante tanto para nosotros como gestores del deporte y asociaciones, pero también para las personas que tenéis la responsabilidad en el mundo de la administración pública, de la política deportiva o de las asociaciones o de las entidades que trabajan en el mundo del deporte, en el ámbito privado, en el ámbito corporativo, etcétera. Bueno, pues tener una información. Es una especie de primera radiografía del perfil del gestor deportivo. Este estudio ya se hizo en el año 2023. Ya en la página web de FACDE ya hay un resumen ejecutivo, pero no habíamos hecho nunca una presentación, vamos a decir, formal
un poquito más detallada, y a partir de mañana, pues o de hoy, esto estará ya colgado en la página web del estudio completo, sobre todo para las personas que trabajáis más en el mundo el mundo académico, en el mundo de la investigación, y que profundizáis más en estos temas. El segundo trabajo tiene que ver, el segundo trabajo que dirige Virginia Serrano, también en un equipo de investigación en torno a la Universidad de Vigo, con quien contratamos el desarrollo de este proyecto, tiene que ver con los criterios y recomendaciones en torno a la formación de posgrado en materia de gestión deportiva. Una de las características de esta nueva profesión es un poco la diversidad del origen de las personas que llegan a la gestión deportiva. Es decir, si en las primeras décadas éramos gente que habíamos estudiado en esta casa hace 50 años y que habíamos recibido una formación más docente, más humanística, y que nos venía muy bien porque nos ayudaba a entender el concepto del deporte, el sentimiento del deporte. Es verdad que luego nos faltaba, a los que empezamos en estas actividades profesionales, nos faltaba habilidades de gestión, herramientas, conocimientos, etcétera, que luego hemos ido que fuimos adquiriendo, pues con formaciones, con ensayo y error, cometiendo muchos errores, haciendo muchas cosas que hoy en día no se entenderían muy bien, pero bueno, se fue aprendiendo cosas. Hoy en día esta actividad profesional ya no es así, es decir, la gente que llega a esta actividad profesional viene de estas formaciones de ámbito de las ciencias de la actividad física del deporte, etcétera, pero también cada vez viene gente, evidentemente, de otras formaciones de tipo económico, administrativo, del derecho, de las ingenierías, incluso ciencias humanísticas. Y cada vez vamos a tener una formación más transversal. De hecho, también hay 3 universidades ya que tienen un grado de gestión deportiva, un grado específico de gestión deportiva. A FACDE le interesaba hacer un análisis de cómo es la formación de posgrado en materia de gestión deportiva, porque en estos momentos la formación, yo creo que en este ámbito importa más la formación de posgrado y la formación continua posterior que incluso la formación inicial. Es decir, uno entra a la universidad, aprende unos fundamentos básicos, pero luego la vida te decide hacia dónde te lleva, y es a través de la formación de posgrado en muchas ocasiones como el desarrollo profesional se encuentra. El trabajo que ha hecho Virginia, que ha dirigido Virginia, nos ha permitido identificar, por un lado, en torno a 50 formaciones de posgrado en gestión deportiva que se imparten en España en estos momentos, en una 30 de universidades, casi una 30 de másters, me parece, oficiales, no oficiales, de eso va a comentar ella. Y además de ese análisis cuantitativo que nos permite tener un registro de estas formaciones con sus características, sus profesorados, las materias que se imparten, las acreditaciones, las prácticas, etcétera, una serie de requisitos muy bien recogidos de todas esas formaciones, con lo cual ya tenemos también una radiografía de cuál es la situación. Luego también hay un análisis cualitativo que se ha hecho pues con alumnos, con egresados, con empleadores, con profesorado, etcétera, que permite también definir algunos de los criterios que tienen que ver con esta formación. Esto lo decimos porque muchas veces a FACDE nos vienen, de hecho tenemos algunos convenios con algunas universidades, etcétera, nos vienen a que FACDE avale un máster en gestión deportiva, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿con qué criterio FACDE avala un máster de gestión deportiva? Porque hay másters de X miles de euros a menos euros, hay másters, como dirá Virginia, pues online, hay máster presenciales, hay mixtos, es decir, hay una diversidad de máster, y habría que poner unos requisitos, unos criterios en general, que evidentemente eso depende de cada universidad, porque cada universidad en el marco de su autonomía puede hacer lo que considere, pero sí que es verdad que el conocimiento y el establecimiento de unos criterios de validación, de recomendación en torno a la gestión deportiva, a la formación de posgrado de gestión deportiva, puede ayudar a elevar el nivel de todas las formaciones que en España se están dando. Y bueno, nada más, esto es un poco la presentación global de estos 2 estudios.
Luego, en la presentación concreta, ahora intervendrá Aitor, el subdirector Aitor Canive, subdirector de alta competición del Consejo Superior de Deportes, que es en quien reside el marco de la convocatoria, a la cual nosotros y otras entidades aquí presentes me parece que también se han acogido y que es muy importante para nuestra continuidad. Luego será la presentación tanto de Manel como de Virginia, harán 2 presentaciones de unos 20 minutos cada una, tendremos un turno de preguntas y de los asistentes, y a las 12 terminaremos el acto y pasaremos a tomar un café el que quiera. Entonces yo por mi parte nada más, luego presentar específicamente a los 2 ponentes, pero ahora para cerrar un poco esta presentación te doy la palabra a Aitor para que nos digas lo que corresponde. Gracias. Bueno, muchas gracias. Fernando, Vicente, es un lujo estar aquí en nuestra casa, la casa del deporte, la parte académica, y los que hemos nacido aquí, pues verdaderamente todos estos actos pues nos tiene que llenar de orgullo de poder compartirlo aquí. Está hablando Aitor, pero sí que quiero transmitir que al final somos un equipo, el Consejo de Deportes. Está Patricia como subdirectora de Promoción e Innovación Deportiva, Iñaki Ignacio Melendro como subdirector de Ciencias del Deporte del Consejo Superior de Deportes, también Paul, Marcos, Fernando, porque al final somos compañeros y verdaderamente los proyectos que se crean no los crea ni uno, ni un área, ni una subdirección, sino es un concepto estratégico de equipo y de trabajo conjunto, con lo cual mis palabras también ruego que son compartidas por mis compañeros. Fernando, pues enhorabuena y muchas gracias. Yo creo y quiero compartir también el trabajo que estuvimos desarrollando hace 2 años cuando nos juntamos Patricia, Iñaki en estas convocatorias y estuvimos analizando y pensando verdaderamente pues qué objetivo nos teníamos que marcar, ¿no?, en estas convocatorias, en estas líneas de subvención, porque no es solo el ámbito federativo, no es el ámbito de la alta competición, del alto nivel, sino que cada vez reforzamos muchísimo más el ámbito de las evidencias, no de las interpretaciones. Y esto solo se desarrolla desde un punto de vista académico y desde un punto de vista de investigación. Creemos en ello. Huimos de la interpretación cuando tienes que tomar decisiones. En este caso nosotros somos gestores del deporte, cada uno desde su ámbito y desde su perfil, y también somos responsables de decisiones que se tienen que tomar en el sector deportivo y en el ámbito del territorio español. Pero no se puede tomar ningún tipo de decisión si no tenemos una validación, si tenemos datos y verdaderamente tenemos un conocimiento a partir del cual podamos tomar unas decisiones que verdaderamente sean eficientes y eficaces. Estuvimos hablando en ese momento de qué manera esta línea de convocatoria podríamos orientarla y verdaderamente yo creo que ha sido un éxito, ¿eh? Y esto es fiel reflejo a partir de unos estudios que nos van a ayudar mucho desde todos los puntos de vista hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Ha habido también asociaciones que han hecho análisis y estudios desde el punto de vista académico, desde un punto de vista de investigación, y tenemos que ir en esa línea. Yo creo que este es el claro ejemplo de la eficacia o de la eficiencia de una subvención pública. Y yo creo que en este caso, Iñaki y Patricia, tenemos que estar orgullosos de un poco de cómo quisimos orientarlo. Y por supuesto que los compañeros de viaje, que son las asociaciones y también los profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte, pues tenemos que ir de la mano. Esto para nosotros es fundamental. Nosotros simplemente comparto que para nosotros los centros de alto rendimiento, que de titularidad del Consejo Superior de Deportes, internamente ya lo denominamos centros de alto rendimiento deportivo, académico y de investigación. Es decir, porque sabemos que tienen que ser el epicentro dentro del sector deportivo del alto nivel o alto rendimiento, pero tenemos que ir de la mano de todo el sector público y privado desde la parte académica y de la parte de investigación, que en este caso Iñaki está liderando desde su subdirección. Para nosotros estos datos son fundamentales. Fernando, también, todas las personas que habéis formado parte de los estudios, porque vamos a conocer la realidad. Y la realidad es, en muchos casos, de cuál es el perfil que necesitamos, qué fortalezas y debilidades, como ha comentado Fernando, tenemos. Lo sabemos que la parte de nuestra generación que estudiamos aquí en su momento tenemos esas debilidades de esa gestión mucho más administrativa que nos requiere la parte pública e incluso la parte privada, y que hemos ido aprendiendo a base casi de conocimiento y de ensayo-error. Eso yo creo que tiene que ser una corresponsabilidad para nuestros
gestores del futuro. ¿De qué manera vamos a orientar el perfil de lo que nos está pidiendo la sociedad y la realidad? Y yo creo que la única manera es trabajarlo de manera conjunta. Yo creo que esto es un caso de los análisis que habéis hecho junto a otras asociaciones que se han intentado y que se han conseguido los objetivos, y creemos tanto que por una decisión también compartida por no solo de las 3 subdirecciones, sino por Dirección General y del presidente del Consejo Superior de Deportes, que próximamente saldrá publicada la nueva convocatoria del año 2024. Y hemos doblado el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Pues que se sigue apostando y que verdaderamente creemos en que os necesitamos a todas las asociaciones del sector deportivo de este país para intentar hacer las cosas lo mejor posible, que es nuestra corresponsabilidad de la parte pública, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico y en el ámbito local. Y ahí solo lo podemos conseguir si vamos de la mano. Os invitamos, cualquier duda que tengáis para formar parte de esa convocatoria, estamos abiertos incluso de propuestas, y cada vez lo tenemos claro, se va a reforzar y se va a apostar por parte del Consejo Superior de Deportes de propuestas, proyectos que creamos y estimemos que sean importantes para el futuro del deporte de nuestro país, tanto desde un punto de vista académico, desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista, como digo yo siempre, al final, de nuestros propios deportistas. En eso vamos a continuar, en esa línea. Nos ponemos a vuestra disposición. Estoy seguro que durante la presentación vamos a aprender mucho. Estaremos un rato porque tenemos otros temas en el CSD importantes, pero quiero transmitiros que nuestro total agradecimiento. ¿Vale? Agradecimiento de hacer bien las cosas. Yo creo que tenemos que estar el equipo, que la decisión que se tomó en su momento fue la correcta, y al final fue la correcta porque hemos visto la tangibilidad y que son aspectos que son fundamentales para nuestro presente y futuro del sector deportivo. Muchísimas gracias, es un placer, Vicente, nuestra casa. Esta es la casa de nuestros años jóvenes, con lo cual pues yo creo que no hay mejor escenario para que Manuel, su equipo, para que podáis compartir también todo lo que habéis analizado durante este tiempo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Aitor. Tendremos en cuenta lo que has comentado, y evidentemente FACDE tiene una serie de proyectos preparados para la nueva convocatoria. Bueno, vamos ya a la parte nuclear del evento. En primer lugar, me gustaría presentar a Manel, que es el autor, Manel Valcarce, el autor el director del proyecto del perfil del gestor deportivo en España. Manel es doctor y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En estos momentos él es CEO de la empresa de consultoría Valgo, es una de las empresas de consultoría más importantes en nuestro mundo de la gestión deportiva. A la vez, también desde este año es jefe de estudios del grado de gestión deportiva que se ha iniciado este año en la UACS, en la Universidad Alfonso X el Sabio, con la Rafa Nadal School of Sport, y que inicia su andadura. Me parece que es el tercero que hay, o el cuarto, me dice Manel, en España de gestión deportiva. Él es especialista, si alguien sigue en LinkedIn o sigue, especialista en marketing y en tecnología aplicada al mundo de la gestión deportiva, y sobre todo pues es un experto comunicador, consultor, profesor, docente, con mucha experiencia en el ámbito deportivo. Entonces, Manel, y además es colaborador directo muy importante de FACDE. Manel, tienes la palabra. Bueno, pues ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias, Fernando, por la presentación. Voy a intentar ceñirme a lo que son estos 20 minutos para que sea una presentación un poco pues, clara y concisa de los datos, porque luego tenéis también el documento más ampliado, ¿no? Bueno, antes de empezar, pues yo creo que sí que sería bueno, evidentemente, ¿no? Agradecer tanto al INEF por la hospitalidad que
que nos brinda, ¿no?, de poder estar aquí haciendo esta presentación. Y, por supuesto, al Consejo Superior de Deportes por la ayuda y por la financiación y la apuesta, como bien decías, Aitor, en lo que es la investigación y en el conocimiento de nuestro sector, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos que siempre decimos todos es que es necesario datos, ¿no?, para poder tomar decisiones, para poder luego opinar, para poder comentar. Si no tenemos datos es muy difícil que luego podamos, evidentemente, hacer esas decisiones, ¿no? Y por lo tanto, pues el hecho de que el Consejo Superior de Deportes haya tenido también a bien a convocar este tipo de ayudas, pues nos congratula, porque es una manera de financiar. A veces lo hacemos de forma altruista, ¿no? Y publicamos y investigamos, pero si encima también está reconocido, pues yo creo que le damos un plus de profesionalidad, le damos un plus también de desarrollo científico, que es lo que importa, y en definitiva pues os mostramos estos datos que compartimos aquí hoy, ¿no?, tanto en mi caso como en el caso de Virginia. Bueno, este es un estudio en el cual han participado como investigadores principales, en mi caso ya me conocéis, y luego Jerónimo García Fernández, que es doctor de la Universidad de Sevilla, pero luego también han colaborado un equipo, tanto Virginia Serrano como Pablo Gálvez, Moisés Grimaldi y Antonio Muñoz Llerena, en el desarrollo de este estudio, y es lógico que pueda también mencionarlos y también agradecer su colaboración, ¿no? Al final este es un estudio que, como veréis, pues ha llevado meses de desarrollo y gracias un poco a la interdisciplinaridad y el dominio de diferentes áreas de investigación, pues hemos podido llevar a cabo estos resultados. Bien, el documento principal, que al final de este documento lo vais a poder escanear, o está en la página web de FACDE, corresponde en realidad con este índice. Por una parte, una introducción, hay una fundamentación teórica bastante amplia, donde se habla de lo que es la gestión deportiva y el gestor deportivo. Luego hay unos objetivos, hay un contexto metodológico. Sabéis que en el ámbito de la investigación es muy importante que todo esté bien evidenciado y que siga un proceso metodológico. Ahí lo veis, que lo mencionaré un poco. Y luego ya tenéis los resultados, en los cuales estos resultados nos basamos en 4 áreas. Una, el perfil, cómo es el gestor deportivo actualmente, las competencias. Hicimos un análisis IPA, es donde se valora las competencias que actualmente consideran más valoradas los gestores y aquellas que tienen que también mejorar. De ahí está el IPA, ¿no? Importance y Performance Analysis. Esa es un poco la metodología de análisis. Luego también hay uno que sería el de satisfacción laboral, es decir, cómo se encuentran hoy en día los gestores deportivos en ese análisis y valoración de su satisfacción laboral. Y luego otros serían motivaciones, ¿no? Motivaciones del por qué, pues los que estamos aquí nos gusta el mundo de la gestión deportiva. Y a partir de ahí pues hay unas conclusiones, unas implicaciones prácticas y una bibliografía. Bien, a modo de introducción, son un par de presentaciones antes de entrar en datos. Es difícil, ¿no?, a veces, como bien decía Fernando, definir lo que es la figura del gestor deportivo. Uno puede hacer ese análisis y, en definitiva, recabamos en 2 autores también muy reconocidos, tanto Eduardo Blanco como Vicente Gambao, que nos dicen que la gestión deportiva es el proceso temporal de acciones y tareas realizadas con personas y recursos para alcanzar las metas establecidas por cada una de las organizaciones deportivas, ¿no?, que conforman esa estructura. Por lo tanto, podemos decir que el gestor deportivo, la gestora deportiva, lo que hace es eso, ¿no?, gestionar personas y gestionar recursos con el fin de cumplir los objetivos de las organizaciones. Bueno, una tarea yo creo que importante y muy valiosa dentro de nuestro sector. Y luego también es conveniente recalcar, como bien decía Eduardo Blanco, pues que hay varias áreas de trabajo y de desarrollo. Tenemos la gestión pública, tenemos la gestión también deportiva privada empresarial y tenemos también la gestión deportiva asociativa. O sea, yo ahora, pues como bien ha dicho Fernando, estoy un poquito más inmerso, ¿no?, en el ámbito de la docencia universitaria aplicada a la gestión deportiva. Aquí creo que también está Pablo, que lo conoce muy bien. Y bueno, pues nos damos cuenta que la gestión es mucho más que llevar una instalación pública, que llevar un gimnasio. Hoy en día estamos viendo cómo el deporte ha crecido exponencialmente en nivel de inversiones y datos económicos. No es el caso hoy, pero sí que nos estamos dando cuenta de cómo crece el sector y, por tanto, las necesidades a nivel de gestión son muy amplias. Ya sea en marketing, ya sea en finanzas, ya sea a nivel legal. Tenemos aquí también algún jurista, ¿no? O sea, es que esto es un ámbito mucho más amplio de lo que nos podríamos pensar y las necesidades también son mayores, ¿no? Bien,
En este caso, como nos decía también Fernando París, bueno, pues aquellas personas que conectan y coordinan la aplicación de esos recursos, ¿no? Personales, materiales, económicos, también tecnológicos. Fijaros aquí los analistas de datos, ¿no? También son aplicables a la gestión deportiva, ¿no? Esto hace posible esa práctica y la actividad deportiva de esos millones de personas que hoy en día, pues, por cierto, es un dato que a veces sí que tenemos algunos estudios, pero sería bueno continuar investigando y continuar invirtiendo en conocer más de nuestro sector. No quiero hacer aquí tampoco ninguna apología, pero bueno, el famoso censo, ¿no? ¿Cuándo podemos ir actualizando todos esos datos, ¿no? Bien, pues estos son cuestiones que nos indican, ¿no? Esa repercusión y esa acción de la gestión deportiva. Y luego, como veis, en la ley del deporte, la nueva ley del deporte, pues también afirma, hay un párrafo que nos dice que la industria del deporte y el ejercicio físico tiene un impacto directo y de gran relevancia en la economía española y en la generación de empleo. Por lo tanto, también ese reconocimiento a nuestro sector, los que estamos aquí lo tenemos muy claro, sería bueno que también esto lo escucharan a todos los niveles, pero ahí la gestión deportiva evidentemente tiene también su peso y su influencia, ¿vale? Bueno, veis un poco aquí los objetivos, ¿no? En base a lo que os comentaba al principio, en ese índice vamos a conocer cuál es el perfil, es decir, datos de género, de edad, características. Vamos a ver qué tipos de organizaciones deportivas y características en las que se desempeñan sus funciones. Vamos a evaluar esa experiencia, formación y competencias. Y también vamos a analizar esa satisfacción laboral y motivaciones, ¿no? Por último. Bien, esos serían los objetivos que vamos a poder un poco conocer en este estudio. Metodología. La metodología consta de 4 partes. En principio sería la muestra. La muestra son los participantes, tener en cuenta 927 participantes. O sea, es decir, es una muestra, yo no conozco ningún estudio en este ámbito que tenga ese nivel de muestra. Esto ha sido posible gracias, por supuesto, a FACDE y a todos los colaboradores, porque todos son profesionales. O sea, los 927 participantes son profesionales de la gestión, con lo cual son datos muy interesantes. Empezamos a ver algún dato relevante que luego se manifestará en las conclusiones. Como veis, 223 mujeres, 698 hombres, pero bueno, estas son cuestiones que iremos viendo, ¿no? Y luego tenemos un grupo focal. Luego hicimos también un grupo focal dentro de los dos tipos de estudios, uno más cuantitativo, este grupo el cuestionario online, otro más cualitativo, que sería el grupo focal, con 21 gestores deportivos del ámbito asociativo, de empresas, de ayuntamientos y de centros de gestión privada directa. Instrumentos. Esto es un poco más técnico, si queréis lo podéis averiguar, pero para que veáis que esto tiene un fundamento científico. Es decir, cuando analizamos las competencias nos basamos en una escala previa, que en este caso es de Farner y de Schufthoff, que se hizo en 2020, que ya analizaba y que ya nos da ese nivel y número de competencias aplicadas a la gestión deportiva, y que nosotros lo que hacemos es validarlas con expertos para actualizar un poco si hubiera que hacer alguna cuestión al respecto. Pero que nos basamos en una escala. En la de satisfacción también nos basamos en estudios previos de Kaman, y de los grupos focales también nos basamos en instrumentos de Dixon y Warner y de Wolfart de 2022. O sea que, digamos que todo esto, como veis, tiene una fundamentación para que realmente tenga después una validez científica, ¿no? Hay un procedimiento que evidentemente lo hacemos a través de la recogida de información, como os he comentado, a través de grupos de interés y de las asociaciones de FACDE, y bueno, pues el cuestionario se envía y se recogen 927 respuestas. Y el grupo focal pues se hacen en entrevistas online con las personas que también habéis visto que lo forman, ¿no? Finalmente se hace un análisis de datos cuantitativos, descriptivos y de frecuencias, y hacemos ese análisis IPA, y luego cualitativo con ese análisis de contenido a través de la técnica de theme analysis. Esto es más que nada, insisto, por si alguno quiere también conocer el procedimiento. Y bueno, pues a partir de ahí tenemos los resultados, ¿vale? Bien, el primer resultado, pues como veis, a nivel de género y edad, la media de edad de los gestores deportivos en España es de 46 años, como a 46, 47 años. Curiosamente, ¿sabéis cuál es la media general de España? La media edad. ¿Sabéis cuál es más o menos la media edad de España, de la población española? Más o menos, es la misma. Yo también me quedé sorprendido porque 46 años de media de edad, bueno, esto sería para otro estudio, ¿no? y otras conclusiones de necesidades futuras de la población española. Pero sí que es cierto que, bueno, en este caso resulta que coincide un poco, más o menos aproximadamente coincide esa media de edad, ¿no? Y luego, si os fijáis, tenemos un 75% de género masculino y tenemos un 24% de género femenino, con lo cual también nos demuestra un poco pues, la situación actual
en este nivel, ¿no?, de género, y cómo tenemos también, que luego ya en conclusiones veremos cómo podemos trabajar. No sé por qué no aparece femenino, pero bueno, será alguna cuestión. Y luego tenéis la parte de femenino y masculino género por edad. Podéis comprobar ahí, pues como evidentemente de 46 a 55 es donde hay más, luego tenemos gente más joven, gente más mayor, más adulta, por decirlo así, y están más o menos repartidos en esa curva de población, y podéis ver cómo sí que es verdad que las mujeres, ¿no?, pues tienen también, mujeres más jóvenes, también tienen una presencia mayor, aunque también un poco en este sentido mayores. Bueno, ahí está un poco repartido, ¿no?, pero podéis haceros una idea de esa distribución por género y edad en este caso. Bien, luego tenéis por zona y tipo de organización. En el caso de la gestión pública, tenemos un 53% 47% de gestión pública, de gestores deportivos en el ámbito público, y luego tenéis un 53% en el ámbito privado. Esto también nos indica cómo está bastante repartido y que todavía hay una fuerza y una potencia bastante importante de lo que es la gestión deportiva a nivel público, ¿vale? Bien, esto es interesante, puesto que luego también nos puede ayudar un poco a conocer más cómo se desenvuelven, ¿no? Y luego a nivel de distribución por zona, algo también muy lógico por la distribución propia del país, pero bueno, aquí tenéis la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, son zonas donde hay más presencia de gestores y gestoras del deporte, y bueno, pues en el resto de comunidades, pues lógicamente tienen menos también, porque quizá tienen menos necesidades, o porque quizá también hay que potenciar el uso, ¿no?, y no sé si a nivel de formación o a nivel también de puestos, en este sentido. Sí, correcto. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, un 13 eran de allí, ¿no? Entonces, bueno. Bien, luego tendríamos el cargo que desempeña, ¿no? Si os fijáis, el 20% son técnicos deportivos de la administración pública, pero luego tenemos también coordinadores o responsables de área, tenemos gerentes, tenemos socios propietarios, tenemos también directores técnicos, tenemos también presidentes, directores generales. Es decir, estos son un poco los cargos, los puestos que han manifestado estos gestores del deporte y que desempeñan, ¿no? Evidentemente, como veis, bueno, hay algunos puestos que están incluso o que abarcan también otras áreas de las profesiones del deporte, pero que en este caso también un poco consideran que están desarrollando estas tareas de gestión de recursos, ¿vale? Situación laboral. Aquí, como veis, tenemos contratos indefinidos a tiempo completo, el 42%. Esto avanzo otra posible conclusión, y es un poco la estabilidad del puesto del gestor del deporte, ¿no?, o de gestora del deporte, porque, bueno, en principio un 42% tienen unos contratos indefinidos a tiempo completo. Luego tendríamos funcionariado, tendríamos también autónomos, es otro de los ámbitos interesantes, tenemos interinos, tenemos contratos indefinidos a tiempo parcial en universidades, en fundaciones, y bueno, luego, como sabéis, los diferentes tipos de contratos que disponemos en nuestro país, y que ahí están también distribuidos en lo que es los datos de la gráfica, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque parece ser que es una profesión o que es un puesto laboral que tiene, pues, una cierta estabilidad, ¿no? Experiencia laboral. Bueno, el 39% lleva 20 años o más trabajando en el ámbito de la gestión deportiva, con lo cual, bueno, es una profesión nueva, pero sí que es cierto que hubo un boom hace unos 20 o más años, hubo un boom de necesidades de estos puestos, ¿no?, sobre todo en la administración pública, como bien sabéis, y es importante, 79%, pero luego, como veis, pues tenemos entre 15 y 19 años, entre 10 y 14, importante, entre 5 y 9 años también, un 16%, con lo cual esto significa que ha habido también una demanda también amplia de hace pocos años hacia aquí, y bueno, luego entre 2 y 4 y menos de 2, ¿no? O sea que más o menos hay una distribución, obviamente hay una mayoría o un 39% que están desde hace más de 20 años, pero sí que se sigue teniendo una demanda importante. Salario neto. Fijaros cómo la media, el 17, bueno, la media, el que más... El intervalo entre 2.000 y 2.500 euros es de un 17%, pero sin embargo, si sumáramos más de 2.000 euros, pues tendremos un 17, un 12 y un 12, ¿no? Más o menos casi un 40% cobran más de 2.000 euros brutos al año, ¿no? Al mes.
Esto contrasta con probablemente otro tipo de salarios que estamos acostumbrados en el ámbito del deporte, en el ámbito del sector deportivo, y nos indica que son salarios relativamente más elevados los que se dedican a lo que es la gestión deportiva, ¿vale? Pero bueno, también encontramos otro tipo de salarios menores, también estarán vinculados al tipo de contrato y a la dedicación laboral que se lleve a cabo, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, encontramos, bueno, pues un cierto nivel de salarios interesante. Si hacemos la comparativa de salarios por género, como veis, pues aquí tenemos que existe alguna diferencia, sobre todo en el ámbito más de salarios elevados, ¿no? El género masculino, pues sí que el sexo masculino está cobrando más. El femenino, como veis, en salarios menores tiene más. Bueno, aquí sí que es cierto que detectamos una brecha, ¿no? Una diferencia que, lógicamente, a nivel luego de conclusiones y de implicaciones, pues tendremos que analizar. A ver, no hemos analizado un poco las cuestiones o las razones de, ahí están los datos, podemos intuir, ¿no? Que también es cierto que, bueno, se ha incorporado más tarde quizá o hay menos, no sé, es lo que tendríamos que valorar, ¿no? Pero bueno, a nivel de datos objetivos, estas serían un poco los resultados. Aquí también os comparto esta diapositiva en cuanto a salarios a nivel de empresa privada y a nivel público. Bueno, a nivel de empresa pública, como veis, quizá la parte media es la que tiene más consistencia. A nivel privado sí que tienen también salarios un poco más elevados. Es curioso, simplemente pues es un poco también dar a conocer que en la empresa privada pues tienen salarios más elevados en cuanto a estos datos que lo que sería la administración pública, ¿no? Pero bueno, esto también viene derivado seguramente de ciertas cuestiones, como sabéis, de responsabilidades, bueno, pues de tiempos de dedicación, de contratos, etcétera, ¿no? Esto también es algo que sí que se puede valorar más, ¿no? Bien, otro aspecto interesante es la titulación académica de estos gestores del deporte, ¿no? Fijaros que el 37% tienen una licenciatura o grado. Luego sí que encontramos otro tipo de formaciones como máster, diplomatura, doctorados, formación profesional, algunos bachiller, graduado, titulaciones federativas, formación profesional, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, vemos que en mucha menor medida pues tienen una titulación menor, en gran mayoría tienen una formación académica tanto de grado como de posgrado. Por lo tanto, pues bueno, es interesante también conocer este dato para bueno, tomar luego decisiones, ¿no? Y dentro de la titulación académica, dentro de lo que sería el grado, o dentro de esa formación académica, sí que observamos que el 73% de los actuales gestores deportivos que contestaron esta encuesta o que participaron en la encuesta, pues son licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También es cierto, porque lógicamente es un poco una de las salidas o una de las vías lógicas que ofrece también lo que es esta carrera formativa, ¿no? Pero luego encontramos también grados en Administración y Dirección de Empresa, grados en Derecho, también grados en Economía, grados en Geografía, en Psicología. También se recogen en menor medida grado en Gestión Deportiva, pero como sabemos, Pablo, pues sabemos y yo que es muy nueva y por lo tanto esto tiene que ir poco a poco circulando. También os digo que este tipo de formación seguramente se irá extendiendo en el futuro porque es algo que se está detectando que es necesario, ¿no? Pero esta es la realidad actual, ¿vale? O sea, muchos grados o licenciados en Educación Física, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues nos hemos orientado hacia lo que es este ámbito de la gestión deportiva. Pero convivimos también con otras titulaciones académicas interesantes que aportan a la gestión. Recordar que eran recursos económicos, comunicativos, personales, etcétera. Quiero decir que es verdad que es una profesión multidisciplinar y que, bueno, tiene cabida también otro tipo de formaciones porque también las competencias son diferentes, ¿no? Y de hecho, voy avanzando, a nivel de competencias, aquí veis las 30 que se analizaron de la escala que os comentaba al principio y veis el nivel actual que consideran importante digamos, los encuestados y luego el nivel de importancia a mejorar, ¿no? O sea, cuál es el nivel actual y el nivel de importancia, y ahí están las diferencias, las discrepancias. Como veis, las que tienen más discrepancias son las que menos consideración hay o menos diferencia. Por ejemplo, la habilidad para practicar deporte pues no es algo súper considerado por los gestores deportivos. Sin embargo, como veis, ahora lo veremos, pues sí que hay una serie de competencias que tienen que mejorar o que tienen que mantener o que tienen que potenciar. Cuando hacemos el gráfico de esta comparativa, como veis hay una línea que es una línea media, lo que está por arriba es lo que se tiene que, en este caso se tiene que mejorar o se tiene que potenciar o se tiene que mantener, ¿vale? Gris mejorar, color rojo
rosa, pues concentrar y mantenerlo azul. Y luego, como veis, pues hay algunas que están por debajo que no son tan imprescindibles. Bueno, vemos, por ejemplo, que las que sí que hay que concentrar y mantener son las de capacidad digital y pensamiento emprendedor, es decir, competencias vinculadas a lo que es la capacidad digital, lo que es el pensamiento emprendedor, el participar en la empresa o también ayudar a que la empresa me refiero en general, pueda crecer, pues es importante, ¿no? Luego, como veis, hay otras que tenemos también que mejorar, como serían los conocimientos económicos, los conocimientos jurídicos, por ejemplo, otros idiomas. Esto significa que tenemos que intentar mejorar y también concentrarse en lo que sería la gestión del tiempo y también la capacidad de comunicación. Algo que, por cierto, es interesante esto de la capacidad de comunicación, porque creo que en el sector tenemos que potenciar, ¿no? Entonces, son, digamos, competencias que tenemos que mantener, ¿no? Esa capacidad de comunicación y esa gestión del tiempo. Pero bueno, este sería un poco el análisis de este nivel de competencias y, como veis, aquí también lo describo un poco, esos conocimientos jurídicos, económicos y de idiomas, capacidad digital, pensamiento emprendedor y capacidad de comunicación y gestión del tiempo. Vale, a nivel cualitativo, ¿vale? Competencias generales de gestión que, digamos, los gestores comentaban, los gestores un poco decían, pues bueno, esa gestión financiera, esa gestión del usuario, competencias específicas, pues la organización de eventos también hay que potenciarlo, la legislación deportiva, competencias digitales, ¿no? La experiencia del usuario, la gestión de datos y digitalización, las competencias personales, la capacidad de adaptación y de aprendizaje, las competencias sociales, la inteligencia social, la comunicación interpersonal y, finalmente, las competencias de acción, resolución de problemas y planificación y análisis de datos. Como veis, combinan también ciertos aspectos de lo que hemos visto antes, ¿no? A nivel cuantitativo. Combinan pues, el tema de tecnología, datos, capacidad de adaptación, resolución de problemas, gestión económica, financiera, ese tipo de conocimientos. Bien, vamos avanzando. En cuanto a la satisfacción laboral, si os fijáis, la media sobre 7, un 5,8, dice que está muy satisfecho con mi trabajo, con lo cual es interesante porque el gestor deportivo tiene un nivel de satisfacción importante con su trabajo. A nivel de que no me gusta mi trabajo, pues fijaros que solamente un 2,2%, es decir, muy pocos participantes dijeron que no estaban contentos con su trabajo. Eso es interesante, ¿no? Y finalmente, me gusta donde trabajo, fijaros como una media de un 6, o sea, muy elevada, sí que estaba diciendo que le gusta donde está, le gusta lo que hace y, por lo tanto, pues bueno, parece ser que es una, en este caso es una profesión pues que invita, ¿no? Que invita a poder ejercerla, ¿no? Finalmente, a nivel de satisfacción laboral, tendríamos datos cualitativos. Voy a hacer, en este caso, un poquito más rápido. Experiencias positivas, ¿no? Éxito en los proyectos son muy reconocidos por los gestores, si tienen éxito y si superan las dificultades. Pero también el reconocimiento, ¿no? O sea, es decir, aquí veis un poco lo que ellos valoran cualitativamente como satisfacción laboral, ¿no? Para estar mejor. Aquí veis también, en cuanto a experiencias negativas, pues bueno, no alcanzar el éxito, falta de reconocimiento, por ejemplo, la soledad en algunas cuestiones, es interesante también desde ese punto de vista. Ahí veis otras indicaciones que hacen estos gestores en ese análisis cualitativo. Aquí es lo que nos decían en esos focus group. Vale, ¿qué es lo que más le impulsó a ser gestor deportivo? Fijaros que la mayoría, 77%, por vocación, ¿no? Vocación por gestionar y organizar, por gusto por el deporte, por interés en propiciar hábitos saludables, ¿vale? Fui deportista, ¿vale? O sea, no tanto es el mejor sueldo, ¿no? O el estatus social, sino que tienen un tema más vocacional. Bueno, interesante también este dato, ¿no? Cualitativos a nivel de motivaciones, y ya con esto vamos terminando, aspectos que lo hacen continuar: los valores y las motivaciones personales, las emociones positivas, ¿no? Por ejemplo, motivos de elección de la profesión, pues lo que os decía, ¿no? La motivación y el sentimiento de realización, o el gusto por la gestión, o la necesidad del sector también de aportar, y aspectos que lo hacen querer dejarlo en algún caso, pues que no se han planteado dejarlos, y hay sacrificios personales, ¿no? A veces un poco ese tema de conciliación, etcétera, ¿no? Bien, me paso ya para ir también terminando la presentación a conclusiones e implicaciones. Bueno, tendríamos la desigualdad de género. Existe una alta proporción de hombres en comparación con las mujeres. Esto es algo que también se da en el ámbito de, bueno, pues de los grados de ciencias de la actividad física y el deporte. En general, en el deporte también lo estamos viendo. Pero bueno, lo importante es que se promueva, ¿no?
esa igualdad también de oportunidades en liderazgo y en formación, y que de alguna manera seamos conscientes del papel de la mujer, que también nos aporta mucho, y que podamos propiciar también su incorporación en este ámbito de la gestión deportiva. Bueno, esto es una conclusión y una implicación, ¿no? Distribución geográfica, ya lo hemos comentado, bueno, también podemos potenciar en esas zonas donde hay menos representación de gestores o gestoras del deporte, pues bueno, podemos potenciarlo también y desarrollarlo en esas regiones. Yo creo que es interesante, por ejemplo, en FACDE, que tenemos una representación en todo el Estado, pues podemos también potenciar acciones concretas en algunas de estas partes, ¿no? Las redes profesionales, fijaros que los gestores suelen pertenecer a colectivos o asociaciones, y ahí está la importancia de que si tú quieres crecer y desarrollarte, participes también en los colectivos que tenemos profesionales, como pueden ser FACDE, como puede ser el colegio, como pueden ser otro tipo, o bueno, entidades también empresariales, etcétera, ¿vale? Esa importancia de participar y cooperar. Bien, a nivel de contratos y estabilidad laboral, se dan en mayor medida esos contratos indefinidos, como comentábamos, y a tiempo completo. Por lo tanto, las organizaciones valoran la figura del gestor del deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan estabilidad y también le dan equidad en esa distribución de esos contratos. O sea que es importante esa figura, quizás es un puesto, yo creo, clave en el desarrollo de la organización, ¿no? En cuanto a la experiencia, aquí también encontramos una cierta desigualdad. Como habéis visto, las mujeres tienden a tener menos experiencia laboral. Lógicamente, hay menos gestoras y, por lo tanto, sugiere, ¿no?, pues que trabajemos en disminuir esa brecha de género, pues en todo lo que podamos, ¿no?, a nivel de oportunidades, a nivel de desarrollo profesional, etcétera. Yo creo que también es cierto que se está haciendo, pero esto también es un trabajo que no se cambia de un día para otro. Hay una disparidad salarial entre sectores, vimos esa diferencia entre organizaciones deportivas privadas y públicas. Bueno, puede influir, ¿no?, también en la elección de los profesionales, y también puede influir en cierta manera en la competitividad de las organizaciones públicas, ¿no? Es decir, a lo mejor hay cierto talento que se puede escapar o que, bueno, puede orientarse más hacia un lado u otro. Bueno, simplemente es una implicación, es una conclusión, y ahí está, ¿no? Formación académica, importante, que más del 60% tienen esa formación universitaria, y por lo tanto la importancia de fomentar esa formación también académica para mejorar la calidad en la gestión deportiva. Competencias profesionales, lo hemos comentado, hay áreas de mejora como conocimientos jurídicos, económicos, idiomas y capacidad digital, y la importancia de también fomentar la formación en estas áreas y también ayudar a los gestores en su desarrollo profesional. Satisfacción laboral, las funciones son complejas y afectan a equipos como a clientes, pero las organizaciones también, o los gestores en este caso, están satisfechos, se encuentran a gusto, y las organizaciones, por tanto, tenemos que intentar mejorar, ¿no?, en esa comunicación y toma de decisiones para evitar la posible insatisfacción laboral. Y finalmente, a nivel de motivación y vocación, pues bueno, las motivaciones de los gestores que hemos visto nos pueden ayudar a mejorar esos procesos, ¿no?, de selección y de formación. O sea, nos pueden indicar también en esas variables que hemos visto, nos pueden ayudar también a alinear esos objetivos que buscamos con los valores también de las organizaciones y los que los propios gestores nos han marcado. A nivel de retos y dificultades, como veis, a nivel, esto era cualitativo, vemos que la gestión de personas, los proyectos nuevos son un poco los retos y esas dificultades, ¿no? Acceder a la administración pública incluso, también nos indican muchos de ellos. Y a nivel de forma de superar los retos, pues bueno, tenemos rodearse de los mejores, formarse, trabajar más, generar equipo, ¿vale? Eso serían un poco lo que hacen estos gestores para poder mejorar en estos ámbitos. A nivel de crecimiento profesional, pues formación y experiencia, equipo de trabajo, ¿no?, que sería un poco lo que nos ayuda a crecer personalmente. Y a nivel de recomendaciones, ¿qué nos dicen los gestores? Pues bueno, seguir formándose, experimentar en diferentes contextos, tener una mente abierta y proactividad, y también tener un pensamiento crítico, entre otras cuestiones, como veis, como consejos, ¿no?, de los gestores actuales. Bien, si queréis el estudio completo, lo tenéis aquí, bueno, en la web de FACDE. Lo podéis encontrar, también escaneando este código podéis acceder a lo que sería el documento completo, que creo que son más de 150 páginas o así. Y por mi parte, no sé, creo que me he pasado un poco, no mucho, pero algo, por mi parte creo que llegaría al final de esta presentación, que espero haberos ilustrado un poco con datos este estudio realizado, y bueno, pues yo sin más dejo paso a Fernando para que pueda presentar a Virginia. Y luego tenemos turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Manel. Bueno, como habéis visto, es un estudio muy complejo, requiere un análisis más detallado, que es difícil de explicar en 20 minutos, pero bueno.
Presentamos ahora el segundo estudio, dirigido por la profesora Virginia Serrano. Virginia es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo. Es experta o especialista también en dirección integrada de proyectos, profesora de un máster que durante muchos años se ha desarrollado en aquella facultad, muy interesante desde el punto de vista de la gestión de proyectos. Ha estado vinculada a FAGDE, a GASEDE, a la Asociación Gallega de Gestores del Deporte, y a FAGDE durante muchísimos años. Ya fue secretaria de FAGDE hace dos o tres juntas directivas, ahora es vocal, miembro de la junta directiva, y además como investigadora es miembro de dos grupos de investigación relativos a salud y deporte fundamentalmente, uno en la Universidad de Vigo y otro también de la Universidad de Málaga con otros profesores. Entonces tienes 20 minutos para presentar el estudio. Bien. Eso es. Muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias. Sí, yo soy más pequeñita. Vale. Vamos a presentar, por tanto, el segundo estudio, criterios para la validación y o recomendación de acciones formativas de posgrado en gestión deportiva en España. En este caso, este trabajo ha sido realizado por una serie de compañeros, además de una servidora, Manel Valcarce, Jerónimo García, Antonio Muñoz, Moisés Grimaldi, Pablo Gálvez, Rosario Teba y Óscar García. Bien, como hemos estado viendo hasta ahora, como nos ha estado presentando Manel en el proyecto anterior, el gestor deportivo, para ser líder, estratega, necesita de una serie de habilidades, conocimientos, competencias, en definitiva, estar al día de nuevas tendencias, novedades. Todo ello necesitamos que identificar el nivel de competencias no solamente en los gerentes, ¿no?, sino también en los estudiantes. Resulta vital para poder integrar las necesidades reales de los estudiantes, en este caso, a los planes de estudio, ¿verdad? Si no conocemos qué necesidades tenemos a nivel de competencias, difícilmente podremos proyectar planes de estudio adecuados. Bien. En este caso, si consideramos además como una de las recomendaciones, en este caso destacadas en el estudio anterior, fue justamente formarse y actualizarse continuamente, dando continuidad al estudio del perfil del gestor deportivo, se plantearán los siguientes objetivos. En este caso, sobre todo, vamos a partir de estos dos objetivos generales, que sería tener una radiografía de la, en este caso, situación actual de esas acciones formativas de posgrado en gestión deportiva existentes en España, por un lado, y analizar, por otro, los criterios generales y las recomendaciones, sugerencias, etcétera, de estos posgrados en gestión deportiva en función, en este caso, de grupos de interés. Bien, de forma más específica, se dividiría en 4 objetivos más específicos que en este trabajo hemos dividido en 4 partes. Los iremos viendo para ir un poquito más rápido. Bien, el primer objetivo, en este caso, para esta primera parte, sería realizar esta revisión, ¿verdad?, de estos másteres, de estos posgrados en gestión deportiva en España, para dar esa visión general que queríamos de esta situación actual. La metodología que se utilizó, en este caso, bueno, pues fue a partir de una serie de criterios de elegibilidad para hacer esa revisión. Se optaron a diferentes, bueno, en este caso, másteres oficiales, másteres propios de universidades públicas y privadas. De forma complementaria también se analizaron o se contemplaron otros centros de formación también homologados, ¿vale?, que se incluyen dentro del trabajo. Como criterios de exclusión, lógicamente, todo aquello que no estuviera homologado, que estuviera repetido, que estuviera de algún modo un título ya extinguido o que por su denominación no fuera, en este caso, de dirección y gestión deportiva. Se utilizó a partir del RUC, ¿vale?, de ese registro de universidad de centro, y, por supuesto, también a partir de guías académicas. Todo esto durante los meses de enero a mayo, durante pues este año de 2024.
Palabras claves, lógicamente, gestión deportiva, dirección deportiva, derivados del deporte acompañados de gestión, administración, dirección, organización para realizar este sistema de búsqueda. Bien, como conclusión, 32 universidades españolas, en este caso, bueno, serían 13 públicas y 19 privadas, incluirían estos programas de máster oficial y o propio. De forma general, podríamos ver cómo encontramos 20 másteres oficiales que estarían relacionados, pero bueno, realmente nos quedaríamos con 15 que se podrían considerar realmente de dirección y gestión deportiva de forma genérica, que eran de 7 universidades públicas y 8 privadas. Podemos ver aquí una de las tablas, ¿no?, donde se incluye este resumen de esos 15 másteres oficiales que estuvieran relacionados con la dirección y gestión deportiva. Veo que hay fotos, pero lo paso un momentito. Bien. En cualquier caso, en los másteres propios fueron 32 másteres propios los que se identificaron, pero de nuevo pasaría lo mismo, ¿no? Realmente, de estos 32 másteres oficiales, 15 serían realmente de dirección y gestión deportiva, porque el resto supondrían, pues eso, másteres de marketing deportivo, gestión de campos de golf, gestión de gestión de fútbol, bueno, más de especialidades, exacto, bien. Derecho deportivo, turismo deportivo, bien. De estos 15 vemos como la denominación sería de máster de formación permanente, 9 de ellos. Bien, en este caso, esos 9 másteres que tendrían máster de formación permanente, según ese artículo 37 de la LOSU, no son oficiales, pero sí que se incluirían en el RUC igualmente en ese sistema de búsqueda. El resto, 6, pues serían con diferentes denominaciones. Vamos a encontrar que igualmente, como antes comentaba Fernando París, pues la LOSU permite que las universidades en el ejercicio de su autonomía pues puedan, en este caso, poner otros nombres, igualmente en estos másteres propios, ¿no? Pues desde MBA, máster profesional, máster ejecutivo, máster universitario, máster de gestión deportiva directamente, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que encontraríamos, ¿no? Aquí vemos en esta tabla, lo tenéis en el trabajo, lo podréis ver mucho mejor, esas 32 universidades que decíamos, con los diferentes títulos de máster oficial, máster de título propio, y a su vez, bueno, pues ya de paso incluimos de estas universidades aquellas formaciones de dirección y gestión deportiva que fueran pues de título de especialista o de título de experto, o algunos cursos de formación que tenían lógicamente menos créditos ECTS, pero que parecían interesantes desde el punto de vista, bueno, pues de acciones formativas que podrían realizar los egresados o aquellas personas interesadas en la dirección y gestión deportiva. Aquí en este cuadro resumen ya de paso también incluimos pues los créditos ECTS y a su vez los precios orientativos, que siempre se agradece para ver un poco en torno a qué precios nos estamos moviendo, como siempre de forma orientativa, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto sería así. Esa sería la primera parte. Con respecto a la segunda parte, atendiendo al segundo objetivo, en este caso sería analizar y comparar los principales másteres en gestión deportiva, oficiales y propios, ofrecidos por cada una de estas universidades públicas y privadas. Bien, bueno, la metodología en este caso fueron 30 másteres de gestión deportiva, estos 15 oficiales que habíamos seleccionado y estos 15 propios que eran de dirección y gestión deportiva, y de nuevo, como decíamos, ¿no?, utilizamos el RUC y a partir de ahí, bueno, pues extrajo la información de las diferentes variables. Podemos comprobar, bueno, pues ese es un ejemplo de una de los anexos del trabajo, donde se incluye pues la información de los 30 másteres recogidos, bueno, en base a la universidad, el precio, la modalidad, la asistencia, el idioma, el número de plazas, etcétera, ¿no? Bien, el análisis que se utilizó, bueno, pues análisis descriptivo, análisis de frecuencias, análisis de asociación, entre otros, para llevar a cabo este primer análisis, ¿no? Normalmente 60 créditos ECTS son los másteres. Vemos que la LOSU establece que puede ser un máster de 60 créditos a 120, pero la mayoría, como vemos, suelen ser, pues eso, ¿no?, de un año académico de 60 créditos. Bien. Bueno, yendo un poco a lo que a veces interesa también, el precio sería de media de 6.674 euros con una desviación de 5.900 euros. Vemos que hay una desviación ahí importante, ¿verdad? Porque encontramos másteres, por ejemplo, que pueden ser de 591 euros en la universidad pública, bien, y por otro lado incluso podemos encontrar unos que valen, pues eso, ¿no?, 28.480 euros. Sin embargo, cabe decir que ambos están bien posicionados en los rankings, es decir, que no nos llevamos a veces por los precios a la hora de seleccionar
un máster, ¿no? Bien, con respecto a la modalidad, la mayoría son presenciales y luego hay otra serie de modalidades, ¿no? Online, híbridas, bien, incluso algunos másteres que ofrecen la posibilidad de ambos, ¿no? De presencial y online. El idioma, bueno, la mayoría pues son en castellano aquí en España, el 40% de los másteres oficiales se ofertan solo en castellano y luego vemos cómo hay un porcentaje del 33% de castellano-inglés, castellano-catalán, castellano-gallego, castellano-valenciano. Por otro lado, vemos como los másteres propios, el 86,7% se cursarían solamente en castellano y el resto sería castellano-inglés o castellano-catalán en estos casos. Las plazas ofertadas, bueno, en relación a las plazas ofertadas, el 66,7% ofrece un máximo de 39, es decir, el 26,7 hasta 30 plazas y luego un porcentaje de 40 hasta 39, ¿no? En torno a ahí nos movemos, bien, sobre todo en másteres oficiales. Sin embargo, vemos como los másteres propios, hasta 73,3%, o no indica o nos costó mucho trabajo encontrar realmente cuántas plazas ofertan, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, bueno, un poco esos datos que están por ahí. Las materias, bueno, en este caso suelen ser entre 6 y 10 módulos o materias en función de cómo se distribuyen dentro de sus guías docentes, bien, y a partir de ahí las temáticas, bueno, van a ser desde económico-financieras, planificación y organización, recursos humanos, marketing, legislación, eventos, calidad, y vemos cómo en los planes nuevos se empiezan a incluir algunos como análisis de datos, sostenibilidad, nuevas tecnologías, bien. Pero ¿qué ocurre? Que vemos que realmente la tendencia en el mercado realmente es a la especialización, ¿de acuerdo?, de esos profesionales. Vemos cada vez más especialización en Big Data, inteligencia artificial y sobre todo en qué sectores deportivos más específicos, gestión de fútbol, gestión de campos de golf, gestión de acuerdo? Se encuentra mucha más variedad temática donde en la formación propia, ¿de acuerdo? Los trabajos de máster, bueno, la LOSU marca el mínimo de créditos de 6, ¿de acuerdo?, hasta 30 ECTS. Los másteres oficiales que hemos revisado y analizado tendrían entre 6 y 12 créditos, la mayoría, y luego hemos observado como en algún máster propio este número de créditos de máximo que decíamos y mínimos, bueno, pues en este caso habría alguno con menos de los 6 créditos que establece la LOSU, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que cuidar un poco estos aspectos. Los horarios. Vemos por aquí cómo, en relación a los másteres oficiales, la mayoría que va a ser en fines de semana o por la tarde. Y los másteres propios, la mayoría van a ser por la tarde. Vemos, por otro lado, también que hay cierta flexibilidad con online y también cómo no encontramos horarios de mañana en los másteres propios que hemos hasta ahora establecido. Sí, dígame. El número de horas de cargas. Sí, se le dedica más tiempo, tiene mayor carga horaria, ¿de acuerdo? Puede hasta imaginarse, dentro de su plan, podría incluir hasta 30 créditos ECTS. Bien, bueno, eso sería hasta ahí esa parte 2. Iríamos a la parte 3 para ir un poquito más rápido. Analizar la importancia y nivel actual de competencias de los estudiantes en gestión deportiva en España, diferenciando además por grupos de interés. En este caso, elegimos el nivel de estudios, estudiantes de grado en ciencia de la actividad física y del deporte y estudiantes de máster, y también, bueno, o sea, género, hombre y mujer, y comparar los resultados con los de los gestores deportivos. La metodología utilizada en este caso se analizaron a 409 estudiantes de materias de gestión deportiva, en este caso del grado de ciencia de la actividad física y del deporte, y másteres de gestión deportiva. El 68,2% fueron hombres y el 31% fueron mujeres. La edad media era de 27 años, con una desviación de unos 8, y encontramos desde estudiantes con un mínimo de 18 hasta estudiantes con 64 años. Se utilizó una encuesta a partir de un cuestionario online. Este fue un cuestionario adaptado de otros autores, como parecido en este caso al realizado en el estudio anterior, que también igualmente fue validado a partir de validez de contenido, validez de constructo, consistencia interna, indicando, bueno, pues respuestas que fueran fiables y consistentes. Se incluyó una escala similar, en este caso, como decíamos, el estudio anterior, con 47 elementos de competencias de gestión deportiva, en este caso, grado de importancia y nivel de competencias, y bueno, se medía en esa escala tipo Likert de 1 a 7. Esto también fue aprobado a través de un comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo.
Los análisis, bueno, de nuevo, descriptivos, análisis en este caso de asociación, análisis IPA, entre otros. Podemos ver cómo la comunidad que, bueno, en este caso, ¿no?, participó más fueron estudiantes de Andalucía, seguido de Madrid, Valencia, Galicia, Castilla y León, entre otros. El 58, en este caso, sería graduados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte o alumnos del grado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte que estaban cursando materias de gestión deportiva, y el resto, el otro 40%, suponían, bueno, pues alumnos, estudiantes de posgrados, de máster, pues relacionados, por ejemplo, vemos ahí, ¿no?, al lado, pues un 3,8 eran de MBA, un 66,9 de máster en gestión deportiva, el 17 de dirección deportiva, el 6,1 de derecho deportivo, entre otros, ¿no?, otras especialidades de marketing, seguridad y otros posgrados relacionados con la dirección. En esta tabla, igualmente, vamos a ver, como vimos en el caso anterior, bueno, pues el nivel actual de esos 47 elementos, en este caso, de las competencias de estos estudiantes y el nivel de importancia que igualmente otorgaban a cada una de ellas, ¿no?, y sus discrepancias. Bien, aquí sobre todo podemos señalar que, bueno, pues igual que en el caso anterior, ¿no?, aquí vemos cómo los conocimientos jurídicos suele ser el nivel de competencia más bajo y la experiencia en negocios, en este caso, igualmente sería bajo, ¿no? Bueno, se ve mucho mejor aquí en esta matriz de importancia igualmente y valoración, donde se van, vemos aquí, a concentrar todos estos puntos que necesitan mejora, ¿vale? Especialmente, como veíamos antes, en esta diagonal, todos aquellos puntos que se separan aún más de la diagonal por encima de ella necesitan mucha más atención, ¿vale? Bueno, en este caso sería sobre todo gestión de la financiación, idiomas, conocimientos económicos y jurídicos, gestión de venta, marketing, gestión de stakeholders, recursos humanos, patrocinio y responsabilidad social corporativa, ¿vale? Estos son los principales donde deberían de centrarse estos estudiantes y, por tanto, donde deberíamos poner también el foco a la hora de esa formación. Bien, si luego se puede ver también, pues, el nivel de importancia según los estudiantes, ¿no?, de grado y de máster, bueno, vemos diferencias, por ejemplo, y algunas semejanzas. Bien, los estudiantes de grado le daban más importancia a la resolución de problemas, y los de máster igualmente a la resolución de problemas, y menos a la escritura científica, y menos importancia a los de máster a la habilidad para practicar deporte. En el nivel de competencia que tenían unos y otros, los estudiantes de grado tienen mayor nivel de competencia en la capacidad de trabajo y los de máster en la responsabilidad. Los que tienen menor nivel de competencia, los estudiantes de grado en conocimientos jurídicos, y los estudiantes de máster señalan en experiencias en negocios. Se hizo también con hombre y mujer. Los hombres y las mujeres, en este caso de forma similar, le dan más importancia a la resolución de problemas, tienen menos importancia los hombres igualmente en la habilidad para practicar deporte, y del mismo modo las mujeres otorgaban menos importancia a la habilidad para practicar deporte. El nivel de competencia, según el género, del mismo modo, ¿no?, mayor nivel de competencia en responsabilidad, las mujeres capacidad de trabajo en equipo, y menos nivel de competencia los hombres en conocimientos jurídicos, al igual que las mujeres. Bien, si esto también se relaciona los datos obtenidos entre los estudiantes y los gerentes que habíamos obtenido en el trabajo anterior, podemos ver que ambos necesitan mejorar especialmente, tanto los propios gestores que están trabajando en la actualidad como los estudiantes, en conocimientos jurídicos y económicos relacionados con las competencias de dirección y gestión deportiva. Bien, asimismo, bueno, también deberían de mejorar los estudiantes en gestión de patrocinio, gestión de stakeholders y gestión de eventos de élite. Bien, la última parte, bien, sería analizar de forma cualitativa estos principales indicadores, criterios de selección a la hora de elegir y recomendar una formación de posgrado. La metodología que se utilizó fue, por un lado, 21 participantes, 8 estudiantes de grado o egresados en gestión deportiva, y otro grupo de 13 donde serían coordinadores de máster, profesores o gerentes de instalaciones deportivas, de gestión deportiva. Se utilizó de nuevo los grupos focales a través de análisis, en este caso a través de Microsoft Teams. Se llevó a cabo a partir de una entrevista, ¿no?, un guión de entrevista elaborado ad hoc, y esos contenidos, ¿de acuerdo?, que vamos a ir viendo ahora uno por uno, se fueron analizando para cada uno de esos grupos focales. Bien,
El contenido, según los estudiantes, bueno, pues podemos ver cómo, además, por supuesto, darle importancia a todos los conocimientos específicos en gestión, también se le va a otorgar a las nuevas tecnologías y a las tareas más prácticas. Hacían hincapié en la necesidad, ¿no?, de aumentar las tareas prácticas, en el saber hacer. Coordinadores y profesores coincidían igualmente y también añadían la importancia del desarrollo de un segundo idioma, en este caso hablaban del inglés. Con respecto a la dimensión profesorado, los estudiantes, bueno, decía que a los másteres le podría dar prestigio, ¿no?, los profesores como un valor añadido, pero tampoco le daban demasiada importancia inicialmente. Daban mucha importancia a su experiencia, a la disponibilidad, a la cercanía, a que transmitieran sus conocimientos y sobre todo que le dieran herramientas útiles. Los coordinadores y profesores, bueno, inicialmente no parece determinante para elegir el máster, es su opinión, pero sin embargo sí que es muy importante para su éxito. Es imprescindible para ellos que la experiencia profesional con respecto a la materia que impartan. Con respecto a la reputación, igual. Inicialmente la reputación o los rankings no parecen criterios muy importantes. Ellos le siguen dando la clave al profesorado y sobre todo a la opinión que van a tener antiguos alumnos, egresados y su posterior situación laboral, ¿vale? Eso va a ser un mecanismo para conocer realmente la reputación de ese máster. Los coordinadores o profesores coincidían en cierto modo, pero añadían que según el perfil del estudiante, por ejemplo, para extranjeros o profesionales que buscan aprender, tiene mucha más importancia la reputación que para estudiantes nacionales o recién graduados. Aquí, bueno, mencionaban esto, ¿no? La reputación no parece importante, salvo que sea mala, ¿vale? Entonces ahí ya sí que preocuparía. Bien. El prestigio podría influir pues, a partir de incluso las entidades colaboradoras con esos máster o la longevidad del mismo, los propios profesorados, pero sobre todo hacían hincapié en los egresados, ¿de acuerdo? Igualmente que los alumnos, la opinión que tienen luego los propios alumnos. Acreditación, en este caso, bueno, en función del objetivo, ¿no? Si yo quiero hacer una oposición o necesito para un doctorado, los másteres oficiales serán necesarios, bien, pero sobre todo destacaban 4 aspectos: las competencias, las necesidades particulares, la facilidad para ser contratado, ¿no?, a raíz de cursar ese máster y los aspectos económicos. En cualquier caso, normalmente priorizarían las formaciones oficiales, salvo para alguna cosa, un contenido muy concreto que quisieran ellos acceder. Los coordinadores y profesores coinciden y, por otro lado, bueno, pues consideraban importantes las acreditaciones, pero, bueno, asimismo pensaban que había cierto margen de mejora en el sistema de evaluación y en los sistemas de calidad que debería de reforzarse. El idioma y la situación geográfica va a ser un limitador, es obvio, ¿no? El desplazamiento, los costes, bueno, pues van a ser limitadores, al igual que el precio, ¿vale? El precio, lógicamente, si no entra dentro de mi presupuesto, pues será crucial, ¿no? Si se excede, pues no podré acceder a ese máster por mucho que me interese. Bien, la modalidad elegida pues va a depender de la propia disponibilidad de los alumnos. Sin embargo, vemos cómo da mucha importancia a las relaciones interpersonales, como decíamos antes, ¿no?, a compaginar la vida personal y la vida laboral, ¿no? También los coordinadores y profesores daban importancia al networking, a esas relaciones que decíamos anteriormente. Bien. Y, bueno, sobre todo también señalaban que las competencias, sobre todo actividades prácticas, se adquirían mejor en el aula, ¿no?, en la presencialidad. Bueno, al fin y al cabo, si pudiera haber algo híbrido, sería lo ideal, ¿no? Bien. Con la duración, importancia de la carga horaria que permite compatibilizar con su vida, bueno, pues vemos, ¿no?, la mayoría pues buscan una duración que sea corta, ¿no? Compaginar con la vida es importante. Sin embargo, había los profesores, coordinadores, informaban que aunque todo el mundo quisiera que fuera la duración lo más corta posible, ¿verdad?, tampoco se podía devaluar la formación y, por tanto, era importante que si tienes que asistir, si tienes que dar esas horas, tienes que dar esas horas, y esa formación no podemos cada vez recortarla más, ¿no? Prácticas y salidas profesionales, estudiantes y egresados, pues un factor clave para aquellos que sin experiencia profesional pues acceder al mundo laboral. Bien. Del mismo modo, bueno, pues los coordinadores, uno de los aspectos fundamentales en los másteres, aunque podría variar en función de la tipología de la formación. Es decir, los estudiantes, por un lado, si no tenían experiencia, pues le va a interesar mucho más todo ese acceso al mundo laboral y a esas salidas profesionales, pero sin embargo, si estaban trabajando, podemos encontrar, como decíamos antes, ¿no?, estudiantes de mayor edad, bueno, pues trabajar a tiempo completo hacía muy difícil hacer esas prácticas a la vez.
Bien, bueno, para ir terminando. Las dimensiones con más pesos vemos que va a ser para los estudiantes el precio, la duración, el idioma, la situación geográfica, la modalidad, pero sobre todo consideraban imprescindible la compatibilidad de acuerdo con su vida pues, laboral, familiar. Los coordinadores y profesores otorgaban mayor peso también al precio, al profesorado, a la modalidad y a la duración. Sin embargo, consideraban imprescindible que los másteres dieran respuesta a las demandas de la sociedad y que fueran capaces de satisfacer las necesidades del alumnado. Como conclusión, vemos que la gestión deportiva en España está en un momento de transformación, con un énfasis creciente de especialización, el uso de tecnología avanzada, el desarrollo de competencias clave, que todos los gestores deportivos actuales y futuros deben aprovechar estas tendencias para mejorar sus habilidades y adaptarse a un entorno en constante cambio, y que las instituciones educativas tendrían la responsabilidad de no quedarse atrás y promocionar, en este caso, pues todos aquellos programas que fueran de interés, ¿no? Los criterios que se han abordado parecían adecuados y futuros trabajos, bueno, pues podrían seguir desarrollando estas dimensiones de manera que pudieran desarrollarse pues herramientas manejables de evaluación, de auditoría. Bien, el tipo de perfil del alumnado parece que muchas veces, ¿no?, indicaban que no parecía tener incluso un interés real y o específico, pero iba a variar mucho en función del tipo de perfil, como decíamos, y de cara al futuro preocupaba que el número de alumnos podía reducirse y, por tanto, esto supondría una dificultad para las universidades. Por último, pues planificar medidas ante esta situación debería ser uno de las premisas para estas entidades educativas. Bien, bueno, y ya está, no sé si me he pasado demasiado. Y, bueno, cualquier cosa, me decís ahora. Gracias. Sí. Bueno, primero de todo dar la enhorabuena, gracias por las ponencias. Yo para Virginia tengo una duda. ¿Esto se ha hecho también a nivel de doctorados en gestión deportiva? ¿Había algún máster de investigación? ¿Había algún máster de investigación? Conocemos que se habían pasado estas encuestas también en máster de investigación. Entonces, estarían en ese pequeño porcentaje. Pero ¿qué ocurre? Que, lógicamente, los cursos de doctorado no son específicos muchas veces de gestión deportiva, sino son la mayoría generales, ¿no? Generales o de ciencias de la salud. Entonces, intentábamos que en la mayoría de los casos fueran sobre todo para formaciones específicas, ¿no?, de dirección y gestión deportiva, o lo más relacionada posible. Nada. Sí, igual hay que... A ver, como gestor, a mí me han sorprendido algunas cosas, pero me gustaría preguntarte cuáles te han sorprendido a ti en relación con el estudio. Porque, bueno, a lo mejor teníamos algunas ideas preconcebidas que hemos ido cambiando. No, venga, dime ¿qué te ha sorprendido de las ideas preconcebidas que podíamos tener? A ver, yo creo que hay cosas que sí que eran bastante obvias desde el punto de vista de un poco pues esa motivación del gestor deportivo, ¿no? Esa vinculación con ese gusto por el deporte, por aportar, por ayudar. Eso creo que es algo que más o menos todos lo llevamos dentro. Sí que me ha sorprendido quizá pues algunas diferencias en el perfil, ¿no? Bueno, pues evidentemente hay que seguir trabajando en que haya más mujeres, que también se incorporen también más jóvenes. Bueno, intentar regenerando, ¿no?, este perfil del gestor, que yo creo que viene del inicio, de cuando realmente se tenía que empezar a gestionar las instalaciones deportivas en nuestro país, y ahora esto ha cambiado mucho, ¿no? Y luego, por otro lado, también me lleva un poco a sorpresa el hecho de que se incorporen esas nuevas necesidades de adaptarse, ¿no?, a las nuevas realidades, ¿no? O sea, el hecho de empezar a profundizar en conocimiento de los datos, en las tecnologías, en aplicar bien un poco las necesidades reales que tengan
bueno, pues los servicios deportivos o las instalaciones. El conocimiento de idiomas también era algo que, porque bueno, España sabes que siempre es un poco a veces en ese sentido, pero bueno, que se reconozca como algo a potenciar, creo que es interesante. Y luego, en definitiva, pues eso, ¿no? Esa multidisciplinaridad que tenemos que tener, que ese es el gran reto del gestor, el poder un poco conocer diferentes áreas y poder saberlas aplicar, ¿no? O contar con profesionales de ciertas áreas para que complementen su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay diferencias entre lo que es la dirección técnica, que creo que eso también es bueno y en el estudio yo creo que sí que se ha recogido. El hecho de decir, bueno, una cosa es la dirección técnica, una cosa es la profesión, ¿no? que viene derivada de la formación vinculada a CAFIDE, y otra cosa es la gestión deportiva, que hoy en día implica muchas más cosas. O sea, hoy en día ya no es hacer una parrilla de actividades, de hecho es que no es su trabajo. Es otro trabajo mucho más amplio y que tiene que dejar un legado mucho más de impacto a nivel social, económico, de empleo, etcétera. Yo creo que por ahí es lo sorprendente, ¿no? Virginia. Gracias a los dos por los estudios, bueno, y al resto de los que estáis implicados. Mi nombre es Monse, soy abogada, pero creo que últimamente me estoy involucrando mucho en la parte, o entendiendo cómo funciona el sector de la gestión deportiva, y veo que está muy separado del sector jurídico. Se ve en los dos estudios que se habla poco de los conocimientos jurídicos y que faltan esas competencias, ¿no? Aquí creo que somos dos en la sala que somos abogados, no hay más, y debería haber más. ¿Por qué? Porque al final un gestor deportivo tiene que saber prevenir los conflictos, ¿no? Tiene que conocer al menos un cumplimiento normativo, pero tampoco hace falta que sea abogado. Quiero decir que y mi pregunta o mi reflexión es más que creo que falta concienciación del cumplimiento normativo en los gestores deportivos. Creo que se ve como, no, un abogado es el mal, ¿no? Y creo que tiene que haber, y esa es la pregunta, no sé si hay alguna competencia o, no sé, alguna recomendación en los grados de esa concienciación, más allá de una asignatura que se llama legislación deportiva, que es muy poco desde mi punto de vista. Sí, hola. Bien, justamente eso, ¿no? Decíamos que falta, ¿no?, competencias, lo vemos, pero lo sorprendente ya no es solamente en los estudiantes, que puede parecer más obvio, ¿no?, sino que también al final era una de las competencias más débiles en los propios gerentes, en los que están trabajando a día de hoy en cualquiera de sus edades, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido parece que esas competencias a mejorar, y desde la base ya podíamos comenzar, como dices, y aunque sí que es cierto que en los planes de estudio siempre hay un apartado de legislación, en el mejor de los casos puede haber una materia, cosa que hoy en día cada vez menos, tienden a minimizarse, pero claro, la apuesta un poco o la tendencia que va cambiando es que haya más especializaciones, ¿no? Y entonces de que sean los grados más generales, y parece ser como que luego hagamos estos cursos de posgrados donde ya haya mayor especialización. Pero por supuesto que debe de haber contenidos dentro del grado, aunque sean mínimos, para que luego, bueno, se siga mejorando. Pero lo que está claro es que la formación debe de ser continua y que deben de haber, pues eso, ¿no?, competencias luego que deben adquirirse posteriormente, y hay que seguir estudiando. Y no solamente, en este caso, de conocimientos jurídicos, económicos, como veía que había carencias igualmente, en idiomas, y bueno, todas las competencias que vemos que realmente son tantas que a veces es complicado. Por eso también lo bueno es reunirse o rodearse de profesionales, pues abogados, que a su vez creemos un grupo interdisciplinar, ¿no?, que a su vez, bueno, pues den cabida a esas carencias que tenemos, ¿no?, y que de cierta forma dirijamos y nos rodeemos de especialistas, pero nosotros tenemos que seguir formándonos, por supuesto. Sí, bueno, yo más o menos es lo que comenta Virginia, ¿no? Pero sí que es cierto que si os habéis fijado en el estudio, sí que decía en competencias de mejorar, ponía conocimientos jurídicos. O sea, sí que hay una necesidad yo creo que más de aplicación de conocimiento, ¿no? Ley de protección de datos. Pues hay que conocer
¿Qué ponemos en la web? ¿Vale? Eso hay que conocerlo. Pero es cierto que te genera muchas dudas, ¿no? Porque a la hora de diseñar una formación, pues claro, es que eso es otra formación. O, por ejemplo, análisis de SEO, o qué es el CAPEX a nivel financiero. Claro, son tantas cosas que dices, bueno, por eso lo importante es intentar afinar bien en esos conocimientos de la gestión de recursos y de personas, etcétera, que es el gestor o la gestora del deporte, y luego, evidentemente, tener un equipo, ¿no? Rodearse de un equipo. Pero sí, yo creo que hay ciertas cosas que tienen que conocerse, porque es que te afectan a la gestión. Bueno, yo creo, como no hay más ¿vas a preguntar, Fernando? A ver, más que preguntar, es una reflexión que me surge al ver el alto grado de motivación observado en los profesionales de la gestión deportiva. Yo hace tiempo que vengo pensando y voy diciendo que hay algunos sectores en la sociedad profesionales en los cuales es fundamental conocerlos y quererlos. Y uno de ellos es el deporte y uno de ellos es la cultura. Es muy difícil ser un gestor cultural, y el deporte forma parte de la cultura en sentido amplio, si tú, es decir, no conoces profundamente la cultura y no quieres profundamente la cultura. Y lo mismo pasa con el deporte, ¿no? Entonces, no sé si a vosotros os llama la atención, porque realmente es muy sorprendente que en la media, la valoración de la motivación salga pues, prácticamente de una escala de 1 a 7, salía 6, la gente que lo hacía por motivación. ¿Qué pensáis de este tema? Porque de alguna manera refuerza, claro, va un poco en contra también de las formaciones transversales o que vienen del mundo jurídico, económico, etcétera, porque da la sensación de que la gente que estudia ciencias de la actividad física y del deporte conoce más el deporte o ama más el deporte, entre comillas, que a lo mejor la gente que no toma la decisión de estudiar en el grado. No sé qué opináis vosotros de este tema de la motivación por la gestión, por la profesión del gestor deportivo, el alto nivel de motivación. Vale, bien. Yo creo que sí, que efectivamente tiene relación con eso. Me parece que sí, que los que nos dedicamos al deporte somos apasionados del deporte y hemos visto que el 70% eran sobre todo egresados en ciencias de la actividad física y del deporte, ¿no? Luego, por supuesto, hay otros enamorados del deporte que aunque no sean licenciados. Hay un porcentaje muy alto también, muy enamorado del deporte, ¿vale? Pero en esa línea yo creo que tiene bastante que ver. Luego, si os dabais cuenta, en uno de los estudios ponía que lo menos importante era la habilidad para practicar deporte, sin embargo, ¿verdad? Claro, como todo, ¿no? Esas competencias en gestión deportiva veíamos como la habilidad para practicar deporte resultaba ser menos importante, pero probablemente porque ya la tienen, ¿no? Seguramente como yo no le doy tanta importancia a algo que ya de por sí tengo o no le veía tanta utilidad. Habría que recodificar esa pregunta seguramente, porque en otros estudios que hemos hecho validando de nuevo ese cuestionario, realmente la habilidad para practicar deporte quizás no era la pregunta adecuada, sino el conocimiento del sector deportivo, porque eso sí que realmente es importante, ¿vale? Y yo creo que eso sí que es muy importante. Entonces, aquí realmente la importancia de ser deportistas o conocedor del sector, porque es prioritario, ¿no? Debemos conocer el sector. Entonces, cuando decía, no es muy importante la habilidad para practicar deporte, quizás la pregunta había que haber sido reformulada, ¿vale? Entonces, eso queda ahí para futuros trabajos donde debe reformularse. Sí. Yo, nada, simplemente por apuntar, ahora mismo pues tengo la suerte y con algún compañero de conocer un poco la gente que quiere introducirse en el ámbito de la gestión deportiva y es súper curioso porque es que todos les dicen que son apasionados de deporte, que todos les gusta pues eso, poder llegar a un club o a un tenis o a una empresa o ser el director de no sé qué, o sea, todos están súper motivados en eso, ¿no? O sea, que creo que sí que es está siendo una profesión que tiene una motivación vocacional, ¿no? De las personas que quieren dedicarse a ello. Luego no sé si habrá algún tipo de fracaso en ese sentido por no llegar a ser el director general de algún club deportivo y tal, pero que lo importante es eso, ¿no? Que sí que tienen muchas ganas de que quizás se ven en la sociedad o se refleja
el impacto que está teniendo el deporte, y eso es lo que está diciendo, oye, pues yo quiero aportar, o me gustaría hacer esto, me gustaría introducirme en este tema, ¿no? Y bueno, pues eso es lo positivo y es la ola que tenemos que aprovechar ahora, ¿no? Y bueno, y evidentemente tomar decisiones para que todo sea sostenible, ¿no? Como también estamos en este momento, ¿no? Bueno, terminamos. Muchas gracias a Virginia y a Manel. Nos hemos extendido 10 minutos. Ahora pasamos todos a tomar un café. La Junta Directiva de FACDE ya está pensando en cómo dar continuidad a estos estudios y cómo hacerlos todavía más precisos y cómo traducirlo en acciones concretas, porque realmente los estudios sirven para algo, es para traducirlo en acciones concretas. Y nada más que agradecer al INEF la predisposición que ha tenido para dejarnos todas las instalaciones del INEF y el apoyo que hemos tenido, y también agradecer al Consejo Superior de Deportes que, como ha comentado antes Aitor, gracias a esa convocatoria de subvenciones que parece que va a continuar y parece que va a continuar incrementada, pues nos posibilita trabajar en este tema. Entonces, pasamos ahora a tomar un café a esta sala y las personas que somos de la asociación, de las asociaciones de FACDE, a las 12:30 continuamos la asamblea extraordinaria, o hacemos la asamblea extraordinaria en esta misma sala. Muchas gracias.